dar en directo también el resultado de esa votación. No sabemos si están volviendo, lo que Ana, estamos los viendo diputados es que de Unidos vuelven, Podemos. sí, Diana, vuelven los diputados de Unidos Podemos, que nos surgía una duda, Diana, que más o menos ya hemos resuelto, el hecho de si el que se ausentaran disminuía la cantidad de votos necesarios para alcanzar esa mayoría absoluta, pero no, en cualquier caso lo que se tiene en cuenta, tú nos lo puedes confirmar, es el número de miembros de la Cámara, es decir, ellos vuelven para votar, pero no sé si eso se habría modificado en caso de que no estuvieran. Sí, efectivamente han abandonado pues momentos antes de que la presidenta convocara la votación, llamara a votación. No sabíamos si el abandono también se iba a producir durante la votación y, como vemos, no. Parece ser que se han ido solo para no escuchar esas palabras con las que el candidato Mariano Rajoy ha querido cerrar su debate de investidura. Regresan los diputados de Unidos Podemos a sus escaños, por tanto entendemos que sí que van a participar, Ana, en la votación que está a punto de comenzar. Se cumple, Diana, más o menos el mismo protocolo que en el anterior intento de investidura. También en ese caso fue justamente, no me acuerdo si era el día 1 o el día 2 de septiembre, cuando la presidenta del Congreso dio esos 3 minutos de receso antes de que comenzara la votación, que bueno, es nominal. Podemos recordar un poco cómo va a ser ese proceso que vamos a vivir dentro de unos minutos, y recordar también que lo previsto es que hoy no consiga la confianza de la Cámara Mariano Rajoy, porque necesita mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor. Pues sí, efectivamente, la votación se llama en el reglamento pública, y por llamamiento significa que los secretarios del Congreso van llamando uno a uno a los 350 diputados y que en voz alta tienen que decir sí, no o abstención. El orden no es alfabético, sí lo es en realidad. Quiero decir que no empiezan por la letra A, la letra se decide por sorteo, puede empezar por la R, por la M, por la que corresponda. Junto a los vicepresidentes, en la fila de arriba estará el secretario general del Congreso supervisando que la votación se lleve a cabo con todas las garantías. Y efectivamente hoy lo previsto es que el candidato no obtenga la mayoría absoluta necesaria para ser investido, esos 176 apoyos, por lo que con toda probabilidad se tendrá que repetir la votación, como dice el reglamento, 48 horas después. Esto es el próximo sábado, exactamente 48 horas después desde el momento en que los diputados estén votando, y en ese segundo intento al candidato ya le vale con lograr la mayoría simple de la Cámara, es decir, más si es que no es, lo que en principio está garantizado por la anunciada y confirmada esta mañana abstención del Partido Socialista. Bueno, nosotros durante esa votación, que está casi a punto de comenzar, iremos poniendo en pantalla el resultado de las votaciones. Irán viendo el conteo conforme se produzca la llamada a cada uno de los diputados, que, como explicaba Diana, comenzará a partir de una letra, se hará por sorteo. A partir de ahí se irán nombrando a todos los parlamentarios, y los últimos en votar serán los miembros del Gobierno en funciones. Es el mismo protocolo que se seguirá en la votación prevista para el sábado. 48 horas después es lo que marca el reglamento, y en ese caso ya, como decía Diana, no necesitará el candidato obtener mayoría absoluta, le bastará con más si es que no es. También ese día volverá a haber un mini pleno, en ese caso las intervenciones serán más breves, pero volveremos a escuchar a los representantes de los grupos políticos exponer sus planteamientos y el sentido de su voto. Parece que el único que va a cambiar es el del Grupo Socialista. Hoy los parlamentarios del PSOE van a votar no a Mariano Rajoy, y el próximo sábado, lo ha explicado esta mañana el portavoz Antonio Hernando, en principio lo que ha dictado el Comité Federal del partido es que se abstengan, aunque no está claro que vayan a hacerlo todos. Sí, esa es una de las grandes incógnitas que nos esperan en esa segunda votación. Parece ya que empieza esta primera. Ana Pastor toma la palabra. Una vez concluido el debate, vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza al candidato propuesto por Su Majestad el Rey. Conforme establece el reglamento de la Cámara en su artículo 85.2, la votación será pública, por llamamiento. Sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño, cuando sean llamados por los señores secretarios, que leerán los nombres desde la tribuna de oradores.
Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado cuyo nombre ha sido sacado a suerte por los miembros de la mesa y que ha sido el señor Nadal Belda. El Gobierno en funciones y la mesa votarán al final. Les recuerdo a todas sus señorías el artículo 80 del reglamento. Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna. Durante el desarrollo de la votación, la Presidencia no concederá el uso de la palabra y ningún diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo. Ruego a la secretaria primera que dé comienzo a la votación. Se va a iniciar la votación. Gracias, presidenta. Álvaro María Nadal Belda. Sí. Fernando Navarro Fernández Rodríguez. Sí. Carmen Navarro Lacova. Sí. José Antonio Nieto Ballesteros. Sí. Miriam Noguera Sicamero. No. Jaime Eduardo de Olano Vela. Sí. Joan Oloriz Serra. No. Ana María Oramas González Moro. Sí. Gonzalo Palacín Guarné. No. Teresa Palmer Tous. Sí. Miguel Ángel Paniagua Núñez. Sí. Sergio Pascual Peña. No. Rosana Pastor Muñoz. No. Esther Peña Camarero. No. María Mercè Parea y Cunillas. No. Juan Vicente Pérez Aras. Sí. María Soledad Pérez Domínguez. No. Margarita Pérez Herraiz. No. Santiago Pérez López. Sí. Víctor Valentín Píriz Maya. Sí. María del Carmen Pita Cárdenes. No. Pere Joan Pons Samprieto. No. Jesús Posada Moreno. Sí. Jesús Postigo Quintana. Sí. Antoni Postius Terrado. No. Antonio Pradas Torres. No. Pedro Quevedo Iturbe. No. María del Carmen Quintanilla Barba. Sí. Artemi Rayo Lombarte. No. Saúl Ramírez Freire. Sí. Elvira Ramón Utravo. No. César Joaquín Ramos Esteban. No. María Tamara Raya Rodríguez. No. Águeda Reinés Calvache. Sí. Irene Rivera Andrés. Sí. Marta María Rivera de la Cruz. Sí. Albert Rivera Díaz. Sí. Margarita Robles Fernández. No. Jordi Roca Mas. Sí. Isabel Rodríguez García. No. Melisa Rodríguez Hernández. Sí. Juana Amalia Rodríguez Hernández. No. Ángela Rodríguez Martínez. No. María Soraya Rodríguez Ramos. No. Alberto Rodríguez Rodríguez. No. Carlos Rojas García. Sí. Pilar Rojo Noguera. Sí. Antonio Roldán Monés. Sí. Carmelo Romero Hernández. Sí. María Eugenia Romero Rodríguez. María Eugenia Romero Rodríguez. Sí. María del Mar Rominguera Salazar. No. Gabriel Rufián Romero. No. Joan Ruiz y Carbonell. No. Luis Carlos Sauquillo García. No. María Isabel Salud Areste. No.
Carlos Casimiro Salvador Armendáriz. Sí. Luis Miguel Salvador García. Sí. Jordi Salvador Iduc. No. José Ignacio Sánchez Amor. No. Tania Sánchez Melero. No. Pedro Sánchez Pérez Castejón. No. Javier Sánchez Serna. No. María de la Concepción Santa Ana Fernández. Sí. Eduardo Santos Itoiz. No. Pedro Saura García. No. David Serrada Pariente. No. María Jesús Serrano Jiménez. No. Marta Sibina Camps. No. Felipe Jesús Sicilia Alférez. No. Rafael Simancas Simancas. No. Ricardo Sixto Iglesias. No. Marta Sorlí Fresquet. No. Eloy Suárez Lamata. Sí. Susana Sumelzo Jordán. No. Ana María Surra Espadea. No. Joan Tardá y Coma. No. Ricardo Tarno Blanco. Sí. Vicente Ten Oliver. Sí. Ana Belén Terrón Berbel. No. José Andrés Torres Mora. No. Ignacio Tremiño Gómez. Sí. Antonio Ramón María Trevín Lombán. No. Victoria Begoña Tundidor Moreno. No. Ignacio Urquizo Sancho. No. Carmen Valido Pérez. No. Silvia Balmaña Ochaíta. Sí. Ana Belén Vázquez Blanco. Sí. Bueno, pues ha habido un cambio en la mesa de la Cámara. Ahora es Gregorio Gordo quien está llamando a los diputados para que pronuncien su voto. No. Juan Carlos Vera Pro. Sí. Noelia Vera Ruiz Herrera. No. Aina Vidal Sáez. No. Raimundo Viejo Viñas. No. Miguel Vila Gómez. No. Celia Villalobos Talero. Sí. José Manuel Villegas Pérez. Sí. Miguel Ángel Viso Dieguez. Sí. Jordi Suclá y Costa. No. Juan Pedro Illanes Suárez. No. José Zaragoza Alonso. No. Juan Ignacio Zoido Álvarez. Sí. Ana María Zurita Expósito. Sí. José Luis Ábalos Meco. No. Pedro Acedo Penco. Sí. José Bandoni Aguirrechea Urresti. No. Ernesto Aguiar Rodríguez. Sí. Ramón Aguirre Rodríguez. Sí. Miriam Alba Govelli. No. María Dolores Alba Muyor. Sí. Joaquín Albadalejo Martínez. Miriam Alcocher Gonzaga. No. Íñigo Jesús Allí Martínez. Sí. Félix Alonso Cantorné. No. Ana Alonso Plusá. No. José Jaime Alonso Díaz Guerra. Sí. Ana Isabel Alós López. Sí. Ángeles Álvarez Álvarez. No. Están viendo en la pantalla ese conteo que anunciábamos, el número de noes y el número de síes. Han votado ya más de un tercio de los diputados, más o menos, no, Diana, estoy calculando a ojo, son 350 los votos que se tienen que emitir y la previsión es que Mariano Rajoy consiga 170 a favor y el resto en contra. No. 175, perdón. No.
Matilde Asián González. Si entre los noes hemos visto con claridad el voto en contra de Pedro Sánchez. Pedro María Azpiazu. Sí, era uno de los momentos esperados. Ha habido muchas cámaras pendientes de él durante el debate de investidura. Y también en este momento recordamos las palabras que él ha dicho Joan Baldoví, de Compromís. Él ha dicho que hoy iba a votar no, como el resto de los compañeros. Le han preguntado por el sábado y dijo que sería otro día. No. Miguel Barrachina Ros. Sí, de hecho, gran parte de la sesión de hoy no ha estado en su escaño. Se especulaba sobre qué iba a hacer el exsecretario general de los socialistas en las próximas horas, pero hasta ahora no ha habido respuestas. Elena María Bastidas Boni. Sí. Enrique Bataller y Ruiz. No. Meritxell Batet Lamaña. No. Marian Beitialarrangoitia Lizarralde. No. Ferran Bel Asensi. No. Ion Belarra Urceaga. No. Pablo Bellido Acevedo. No. José Antonio Bermúdez de Castro Fernández. Sí. Francisco Martín Bernabé Pérez. Sí. Carolina Descansa Hernández. No. María del Mar Blanco Garrido. Sí. Patricia Blanquet Alcaraz. No. Manuel Blasco Marqués. Sí. María Jesús Bonilla Domínguez. Sí. Isabel María Borrego Cortés. Sí. Rita Gertrudis Bosao Gori. No. Amparo Botejara Sanz. No. Ana María Botella Gómez. No. Juan Bravo Baena. Sí. Tomás Burgos Gallego. Sí. Miguel Ángel Bustamante Martín. No. Pablo Bustinduy Amador. No. Eloísa María Cabrera Carmona. Sí. José Miguel Camacho Sánchez. No. Gregorio Cámara Villar. No. Juan Carlos Campo Moreno. No. Gerardo Cans de Besa. Sí. Carlas Campuzano y Canadés. No. Pilar Cancela Rodríguez. No. Ignasi Candela Serna. No. Alfonso Candón Adán. Sí. José Cano Fuster. Sí. Francisco Javier Cano Leal. Sí. Zaida Cantera de Castro. No. Antonio Cantó García del Moral. Sí. Diego Cañamero Valle. Joan Capdevila y Esteve. No. Esther Capella y Farré. José David Carracedo Verde. No. María Ascensión Carreño Fernández. Sí, ahí va a haber otro cambio en la mesa de la Cámara. Ahora va a ser el secretario de Unidos Podemos quien va a seguir dando lectura a los nombres de los diputados para que voten. Es Marcelo Expósito. Pablo Casado Blanco. Sí. Loreto Cascales Martínez. Sí. Ha votado ya la mitad de la Cámara, 175 diputados. Ese es el resultado provisional, 78 ya a favor de la candidatura de Mariano Rajoy, 100 en contra, ninguna abstención. Óscar Clavell López. Sí. Diego Clemente Jiménez. Sí. Pilar Cortés Bureta. Sí. Ricardo Cortés Lastra. No. Marc Otelo Balmaseda. Sí. Manuel Cruz Rodríguez. No. Carmen Rocío Cuello Pérez. No. Bienvenido de Arriba Sánchez. Sí. Abelino de Barrionuevo Gener. Sí. María Dolores de Cospedal García. Sí. María del Rocío de Frutos Madrazo.
No. María Asunción Jacoba Pía de la Concha García Mauriño. No. Salvador Antonio de la Encina Ortega. No. Francisco de la Torre Díaz. Sí. Sergio del Campo Estaún. Sí. Juan Manuel del Olmo Ibáñez. No. Emilio del Río Sanz. Sí. Celso Luis Delgado Arce. Sí. Juan Antonio Delgado Ramos. No. Guillermo Díaz Gómez. Sí. Yolanda Díaz Pérez. No. José Juan Díaz Trillo. No. Francesc Xavier Domènech Sampera. No. María del Carmen Dueñas Martínez. Sí. José Ignacio Echaniz Salgado. Sí. O'Donnell Orza González. No. Francesc Xavier Eric Hasiuro. No. Íñigo Rejón Galván. No. Beatriz Marta Escudero Berzal. Sí. Carolina España Reina. Sí. Aitor Esteban Bravo. No. Elena Fava de la Encarnación. Sí. Sonia Farré Hidalgo. No. Miguel Ángel Elías Fernández Bello. No. Sofía Fernández Castañón. No. José Enrique Fernández de Moya Romero. Sí. Jesús María Fernández Díaz. No. Eduardo Fernández García. Eduardo Fernández García. Sí. Alessandra Fernández Gómez. No. Sonia Ferrer Tesoro. No. María Aurora Flores Rodríguez. No. Carlos Javier Floriano Corrales. Sí. Isabel Franco Carmona. No. Sebastián Franquis Vera. No. Óscar Galeano Gracia. No. María Dolores Galobar Carrera. No. Óscar Gamazo Micó. Sí. Miguel Ángel Galauret Rodríguez. Sí. José Ramón García Cañal. Sí. Joaquín María García Díez. Sí. Teodoro García Egea. Sí. José Ramón García Hernández. Sí. Ricardo Antonio García Mira. No. María del Mar García Puig. No. Eva García Sampera. No. María José García Pelayo Jurado. Sí. Arturo García Tizón López. Sí. Irene Garrido Valenzuela. Sí. Alberto Garzón Espinosa. No. Juan Carlos Girauta Vidal. Sí. Marcial Gómez Balsera. Sí. Rodrigo Gómez García. Sí. Antonio Gómez Reino Varela. No. Josefa Inmaculada González Bayo. No. Segundo González García. No. María del Carmen González Guinda. Sí. Ángel Luis González Muñoz. Sí. Manuel Gabriel González Ramos. No. Antonio González Terol. Sí. Marta González Vázquez. Sí. María González Veracruz. No. Chema Guijarro García. No. Lidia Guinar Moreno. No. Antonio Gutiérrez Limones. No. Miguel Ángel Gutiérrez Vivas. Sí. Miguel Ángel Heredia Díaz. No. Silvia Heredia Martín. Sí. María del Carmen Hernández Bento. Sí. Rafael Antonio Hernando Fraile. Sí. Antonio Hernando Vera. No. Sofía Hernández Costa. No. Pues de nuevo hay un cambio en los miembros de la mesa. Ya es Patricia Reyes, la cuarta secretaria de Ciudadanos, la que sigue llamando a los diputados. No. María Auxiliadora Honorato Julián. No. Belén Hoyo Juliá. Sí. Antonio Hurtado Zurera. No. Francisco Igea Arisqueta.
Bueno, avanza la votación. Vemos cómo el conteo va sumando los votos a favor y en contra de la investidura. Pablo Iglesias acaba de hacerlo. Nos quedan ya menos de 100 votos. Son en total 350 los diputados que tienen que emitir su voto. Y recordamos que hoy, para ser investido presidente, Mariano Rajoy necesitaría 176 votos a favor, que, bueno, todo indica no va a conseguir. Dentro de unos minutos la votación se completa con los miembros del Gobierno en funciones y también con los miembros de la mesa. Se pueden hacer idea de a qué partido pertenecen los diputados que van votando por el lugar que ocupan en el Congreso de los Diputados, cómo están repartidos los grupos. Podemos, el Grupo Popular, el Grupo Socialista. Es complicado seguir la votación porque no conocemos los nombres de todos los diputados. Incluso, Ana, hay una zona central donde hay diputados de todos los partidos, lo cual complica todavía más tener claro cuál es la ubicación de cada grupo. Eso es. Es verdad que hoy sabemos con qué votos cuenta el candidato del Partido Popular. El sábado la situación cambia porque entonces sí que habrá abstenciones y no sabemos además qué va a pasar en el Grupo Socialista, como decías tú también hace unos minutos. No. Jorge Luis Bail. Vota ahora César Luena, uno de los miembros de la ejecutiva saliente del Partido Socialista. Eduardo Medina Muñoz. Faltan ya, vemos que 60 diputados en este momento por decirnos el sentido de su voto. Gana el no por 161 votos. Los partidarios de Mariano Rajoy son 132 en este momento. En cuanto se llegue a la cifra de 176, ya veremos que no puede conseguir esa mayoría absoluta. Lucía Martín González. No. Marta Martín Yaguno. Sí. José Luis Martínez González. Sí. Isidro Manuel Martínez González. Sí. María Rosa Martínez Rodríguez. No. Teófila Martínez Sáiz. Sí. María Luz Martínez Seijo. No. Francisco Martínez Vázquez. Sí. Fernando Martínez Maillo Toribio. Sí. José Alberto Martín Toledano Suárez. Sí. Juan José Matari Saez. Sí. Jaime Miguel Mateo Isturiz. Sí. Pablo Matos Mascareño. Sí. Óscar Matute García de Jalón. No. Fernando Maura Barandiarán. Sí. Eduardo Javier Maura Zorita. No. Rafael Mayoral Perales. No. Guillermo Antonio Meijón Couselo. No. Joan Mena Arca. No. Rafael Merino López. Sí. María Virginia Millán Salmerón. Sí. Sergi Miquel y Valenti. No. Francisco Molinero Hoyos. Sí. María Sandra Moneo Díez. Sí. Manuel Monereo Pérez. No. Irene María Montero Gil. No. Alberto Montero Soler. No. Dolores Montserrat Montserrat. Sí. Jorge Moraga Sánchez. Sí. Tristana María Moraleja Gómez. Sí. Ramón Moreno Bustos. Sí. Rubén Moreno Palanques. Sí. María Jesús Moro Almaraz. Sí. Jaume Moya Matas. No. Pedro José Muñoz González. Bueno, pues Ana, en este momento podemos ya confirmar que Mariano Rajoy ha perdido esta primera votación en la que se requería mayoría absoluta y tenemos al candidato votando y al resto de miembros del Gobierno en funciones. Justamente ha llegado esa cifra cuando le correspondía a él el turno de votación, esos 176 diputados que marcan la mayoría absoluta de la Cámara. Sí. Jorge Fernández Díaz. Sí. Íñigo Méndez de Vigo Montojo. Sí. María Fátima Báñez García. Sí. Isabel García Tejerina. Sí.
Y van a votar Patricia ahora, Reyes Diana, los Rivera. miembros de la mesa del Congreso. Marcelo Expósito Prieto. No. Exactamente, ya lo están haciendo, así que en breves segundos va a concluir esta votación con el resultado esperado, sin novedades, sin sorpresas. No. Rosa María Romero Sánchez. Sí. Micaela Navarro Garzón. No. José Ignacio Prendes Prendes. Sí. Ana María Pastor Julián. Sí. 170 a favor del candidato, ¿Hay 180 alguna en señora o contra. señor diputado que no haya sido nombrado para votar? En consecuencia, se procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos. Bueno, pues ahora hay que contar los síes, los noes, los distintos letrados que ocupan la tribuna de presidencia contrastan los resultados que han ido anotando para que no haya ningún error, para que no se produzca ningún incidente. De momento no ha habido nada, ningún motivo que haga que esta votación tenga que invalidarse. Se ha cumplido a rajatabla el reglamento de la Cámara, no ha habido interrupciones en la votación y ningún diputado ha salido o entrado, como recordaba la presidenta Ana Pastor momentos antes de que empezara la votación. No siempre, Diana, hay votaciones por llamamiento y a mano alzada como la que empieza a ser un poco familiar para los espectadores porque es la tercera a la que asisten y que pueden ver en directo. Nosotros lo hemos contado en las 3 ocasiones en las que ha habido debate de investidura. Exacto, llevamos 3 en menos de un año, es una situación que hasta ahora nunca había ocurrido, así que nos estamos acostumbrando a este tipo de votaciones, aunque como dices, Ana, ni mucho menos es lo habitual. Las votaciones en los plenos del Congreso son muchísimo más rápidas. Los diputados votan desde sus escaños, pulsan el botón, lo hacen electrónicamente, el sí, no, la abstención y nada, de manera automática ese resultado se refleja en 2 enormes pantallas que hay a los 2 lados de la tribuna presidencial. Eso suele ser lo normal. También hay algún caso en que las votaciones son secretas y los diputados se tienen que levantar y depositar su voto en una urna. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor del candidato 170. Votos en contra del candidato 180. Abstenciones 0. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por lo tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir de las 19 horas 45 minutos del próximo sábado 29 de octubre. En consecuencia, esta Presidencia convoca al Pleno de la Cámara para el día 29 de octubre a las 18:30 horas para proceder a la segunda votación de la misma propuesta, con la previsión anticipada de que, fuere cual fuere el desarrollo del debate, no iniciaría la votación en ningún caso antes de las 19 horas 45 minutos de ese mismo día. Se levanta la sesión. Bueno, Diana, pues ya tenemos esa convocatoria, lo hemos ido contando aquí en Televisión Española. 48 horas después de la primera votación llegará la segunda, como en las 2 ocasiones anteriores que también hemos ofrecido aquí en directo. Vemos ahora como todos los diputados abandonan la Cámara y volverán el sábado para un pleno ya más reducido. A las 6:30 lo ha convocado la presidenta. A las 6:30 tienen que estar en sus escaños. A esa hora Ana Pastor reanudará la sesión, pero la hemos escuchado. En ningún caso, dure lo que dure el debate, dure lo que duren las intervenciones, la votación se puede producir antes de las 19:45 porque en ese minuto es cuando se cumplen las 48 horas exactas de esta primera votación. Es lo que dice la ley y así tendrá que cumplirse. Bueno, yo aprovecho para presentar a 2 personas que me acompañan aquí en este estudio que hemos improvisado junto al Congreso de los Diputados. Están conmigo Edurne Uriarte. Buenas tardes. Hola, buenas noches. tardes. Ya casi, Alberto Pozas. Buenas Noches, sí. noches, no es porque está oscuro ya. ¿Qué tal? Sí. Yo quería pediros un titular, es difícil porque hoy han pasado muchas cosas a lo largo del debate de investidura. Empezamos contigo, Edurne. ¿Qué destacarías? Destacaría que la expectación, fíjate, me pides un titular sobre lo de hoy, Sí. que la expectación es para el sábado, porque la incertidumbre solo hay una y es sobre cómo va a votar el Partido Socialista. Todo lo demás ha ocurrido como estaba previsto.
Por eso retraso quizá o hago un titular de cara al a lo que ocurra el sábado, Alberto. Sí, la verdad es que es la quinta jornada de investidura que vivimos este año. Y cada una tiene su afán, pero todas estaban telegrafiadas, ¿no? Todas va a pasar lo que ha pasado. Entonces el interés está en el sábado por ver, no tanto que vaya a salir el presidente del gobierno en funciones como nuevo presidente del gobierno, que se da por hecho, sino la repercusión que pueda tener en el voto del Partido Socialista, ¿no? Si se va a abstener, cuántos se van a abstener, va a haber disciplina de voto, no va a haber disciplina de voto. Ese parece el interés. Hoy han cumplido todos con su papel. Yo creo que el presidente ha estado contemporizador, el Partido Socialista ha explicado cómo ha podido su posición y luego ha empezado la pelea no entre ellos y el candidato a presidente, ¿no? Sino entre ellos mismos, ¿no? Porque al final lo que queda vacante es el puesto de oposición. Entonces se están empezando a trabajarse ese puesto, ¿no? Quería preguntaros, ¿qué creéis que va a hacer Pedro Sánchez? Porque ha sido también, nos lo comentaba Diana Arais, que ha seguido toda la sesión en el Congreso, ha habido muchas miradas pendientes de él. Él ya anunció que hoy votaría no como el resto de sus compañeros. ¿Qué creéis que va a pasar el sábado? Yo tengo la impresión de que quizá no lo sabe ni siquiera él mismo. Es decir, que todavía no haya tomado, es muy posible, la decisión final. Porque esta decisión final tiene o puede tener grandes consecuencias. Al fin y al cabo, si él decide, él y algunos que puedan seguirle, votar no, van contra las normas de su propio partido. Y él ha sido secretario general de su partido. Ir contra las normas de su partido, contra la decisión de un comité federal, contra la disciplina de voto, eso no le cierra el camino a su futuro, como si lo vuelve a intentar, que parece que quiere intentarlo, ser líder del Partido Socialista. Por eso su decisión, en caso de que fuera no, tiene unas consecuencias tan grandes para su propio futuro que yo tengo dudas de que la haya tomado. Alberto, ¿tú qué crees? Sí, depende de qué quiere ser de mayor. Si quiere presentarse a unas primarias en el Partido Socialista, es evidente que tiene que cumplir unas reglas. No lo puede hacer desde el fuera de juego, ¿no? Entonces, lo lógico sería o bien que acatara la disciplina del partido y votara a abstención, o bien, hoy ha votado no, esta noche o mañana presente su renuncia al acta de diputado, con lo cual se libera las manos para poder criticar a la actual dirección, la gestora y quienes apoyan a la gestora a partir del lunes. No sé qué decisión tomará. También puede ser la tercera vía, que es la de decir, bueno, no aspiro a ser nada ya políticamente, lo he intentado y voy a ser un diputado de a pie con mi partido, y entonces, bueno, pues puede votar no tranquilamente, asumir el castigo y el lunes como otros diputados se lo han anunciado. Quería preguntaros por ese anuncio que ha hecho Mariano Rajoy. Se ha hablado de la posibilidad de pactos con el Partido Socialista, aunque desde luego no tenemos constancia de que haya habido negociaciones previas. Ese anuncio que ha hecho que deja sin efecto académico las reválidas, cuando le han preguntado por el futuro de la LOMCE, ¿creéis que eso avanza algo o ha sido simplemente un gesto? Bueno, lo que sí ha habido es algunos cambios en el discurso de Rajoy, porque yo antes, en cuanto a titulares, en cuanto al principal, me he remitido a la expectación por el sábado, pero en lo que ha ocurrido entre ayer y hoy sí hay algunas notas interesantes. En el caso de Rajoy, desde luego ha hecho un discurso con mucho hincapié en el diálogo y en la negociación, un discurso pensado para tener un gobierno que pueda durar más allá de ese año de vida que le dan muchos. Y en ese planteamiento que ha hecho Rajoy de diálogo, negociación, ha lanzado todo tipo de propuestas y de guiños al Partido Socialista y a Ciudadanos, básicamente. La cuestión es que yo creo que por muchos guiños y propuestas que haga Mariano Rajoy al Partido Socialista, la respuesta del Partido Socialista va a depender de cómo se resuelva el debate interno del Partido Socialista en las próximas semanas y meses. Ahora mismo no sabemos realmente cuál va a ser, porque no sabemos qué sector y qué planteamiento del Partido Socialista va a ganar.
Alberto, te dejo que opines tú también antes de que nos vayamos a ver qué está pasando en los pasillos. Sí, Mariano Rajoy es presidente en funciones, pero no es un ingenuo. Sabe que el Partido Socialista no le va a apoyar a su gobierno, entonces le va a apoyar puntualmente en determinadas cosas. El gesto de la reválida es indicar que puede haber cosas puntuales en las que coincidan, ¿no? Pero creo que no es gratuito para ninguna de las dos partes, ¿no? Suspendo, no me cargo las reválidas, no se ha cargado las reválidas. No, pero ha hablado de un pacto de educación, también es verdad que ha mencionado ese pacto. Bien, y ahí la convocatoria de Pacto Toledo habrá camino, pero el camino del Partido Socialista no es Bueno, vamos a irnos, como decía, creo que Macarena Bartolomé está en la salida del Congreso, tú me corriges si estás en los pasillos o en la salida, Macarena, y supongo que los periodistas pendientes también de la salida de los diputados, lógicamente muchas cámaras y los micrófonos también atentos a Pedro Sánchez, no sé qué nos puedes contar desde ahí. Sí, ha sido uno de los primeros que ha salido. Todas las preguntas a Pedro Sánchez eran ¿qué va a hacer el sábado? Él respondía una y otra vez, el sábado lo veréis, el sábado lo veréis. También ha salido el presidente del Gobierno en funciones, le han preguntado qué va a pasar el sábado y él decía con estas palabras, vamos por partes. También ha salido en los pasillos del Congreso y ahí ha hecho unas declaraciones la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se refería a ese incidente que ha habido con Podemos, que ha abandonado el Pleno justo cuando intervenía por última vez Mariano Rajoy, porque no le han dado la palabra para contestar a Rafael Hernando. Decía Soraya Sáenz de Santamaría que te tratarán según trates. Gracias Macarena. Son las primeras impresiones, luego por supuesto tendremos esas declaraciones que se han producido a la salida del Congreso de los Diputados. Recordamos que volverán todos el próximo sábado para continuar con las votaciones y es verdad que hemos tenido algunas dudas cuando se ha producido ese incidente. Nos queda poco tiempo, pero sí el justo para comentar la salida de los diputados de Podemos cuando no le ha dejado el turno de réplica a Pablo Iglesias. La duda de si volverían o no. Ha sido un susto, es un susto porque claro, el no participar en una votación de investidura para mí es una cosa grave, una cosa muy seria, es que renuncias a una esencia, ¿no? Que es votar no incluso a un futuro presidente, no puedes salirte por una trifulca parlamentaria, ¿no? Hay que tener, si tienes la lengua un poco larga, también hay que tener el oído lo suficientemente ágil como para aguantar que te digan cosas. Yo creo que Pablo Iglesias, que será un magnífico orador esta legislatura, no puede enrocarse porque le hayan dicho cosas gruesas, pero no más gruesas que las que él ha dicho y va a decir. O esto era distinto a la Calviva, no era distinto. O sea, ahí el susto era porque esto nos cambiaba mucho el panorama. No sé, los expertos ya nos dirán si cambiaba las cuentas o no. Parece ser que no, pero bueno, en cualquier caso. La verdad, esto es como el arbitraje. Ver repetida he leído el texto en la Constitución y no saco ninguna conclusión. Pero sí era serio desde el punto de vista del respeto a una norma básica, que es votar sí o no a un presidente. Lo que pasa que sí, les faltaba, lo que ocurre es que esta vez a Podemos le faltaba el golpe teatral habitual. Lo han hecho siempre y tengo la sensación de que hasta tenían pensado o lo han pensado en ese momento, han dicho nos falta el golpe teatral para llamar la atención y lo han hecho. Pero además del golpe teatral que han dado hoy con esa salida, imaginemos que cada grupo parlamentario que se enfadara por cualquier acusación de otro partido saliera para protestar. Pues esto sería, el Parlamento no podría funcionar. Pero decía que aparte del golpe teatral habitual y esperado de Podemos, veremos cuántas veces lo repiten a lo largo de la legislatura, a mí me ha llamado la atención la nueva actitud de la presidenta del Congreso respecto al presidente anterior. Me parece que con esta presidenta del Congreso, que va a aplicar muy estrictamente todo el reglamento, los golpes teatrales van a ser más complicados de realizar. Bueno, nos queda muy poquito tiempo antes de terminar este programa especial. Nos vamos con Ana Rosa Berraquero para que nos avances, Ana Rosa, las posiciones de los grupos en la segunda votación que se producirá dentro de 2 días, el próximo sábado. Bueno, las posiciones ya las sabemos, todos mantendrán las mismas que en la anterior investidura y la gran novedad va a estar en el Partido Socialista y su anunciada abstención. Como habéis estado comentando, todos estaremos pendientes de si se cumple esa disciplina de voto o no. Por lo pronto, el presidente de la gestora, Javier Fernández, ha hecho hoy mismo un llamamiento a que se cumpla, a que todos voten en bloque y también ha dicho que no habrá sanciones.
Gracias, Ana Rosa Berraquero. Vamos a terminar aquí este programa especial. Desde las 9 de la mañana hemos contado en directo cómo se ha desarrollado ese debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Edurne, gracias. Gracias, Alberto, a ti. muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos y volveremos también desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, a las 9 en punto, con toda la información y un resumen del día en el Telediario. Hasta luego.